entendible, ¿no? Un tema sobre el cual creo que además ustedes han debido ya de adquirir algunos conocimientos previos en la materia de introducción al derecho y también en derecho romano. Cuando también en derecho civil, ¿no? Cuando uno empieza a estudiar la parte que corresponde a las personas. Bueno, este tema tiene que ver con la personalidad del Estado. Si ustedes dicen, bueno, ¿tiene personalidad el Estado? Claro que sí, el Estado tiene personalidad, ¿no? El Estado es una persona de derecho público, consiguientemente tiene personalidad. ¿Y qué es el Estado? Bueno, la respuesta ya la saben ustedes, pero eh, una respuesta generalizada debe ser aquella, ¿no? Que el Estado es la organización jurídica y política de la sociedad, algunos dicen de la nación, ¿no? Pero ¿quiénes forman parte del Estado? ¿Mm? Nosotros formamos parte del Estado, somos la población, el elemento población del Estado, formamos parte del Estado, ¿no? Y desde luego que estamos asentados como parte del Estado en un determinado lugar. Y eso, que cuando se habla del Estado se dice territorio, ¿no? Y desde luego que hay relaciones de gobierno, ¿no? Quienes nos gobiernan, quienes nos administran, ¿no? Y nosotros somos los gobernados y los administrados, estamos hablando del elemento gobierno, ¿no es así? Pero bueno, hasta ahí podríamos decir, bueno, es el Estado, sí, ¿no? Pero el Estado en sí es algo abstracto, el Estado es algo así como que no se ve, ¿no? Objetivamente, materialmente el Estado está ahí, ¿no? Y nosotros somos parte del Estado, ¿no es así? Tal vez el concepto, la categoría es una abstracción para denominar Estado, así como describimos, ¿no? Elementos de población, gobierno y territorio, ¿no? Estado. Bueno, pero continúa todavía la interrogante, dice el Estado, pero el Estado es el gobierno nada más, ¿no? No, señores, ¿no? El Estado, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, ustedes saben que la Constitución es un sistema de normas y principios fundamentales sobre la organización, funcionamiento y competencias de los órganos del Estado. ¿Es así? Eh, de, los, de las competencias, atribuciones, ¿no? De estos órganos y de los derechos fundamentales de la persona. Así lo entendemos la Constitución, ¿verdad? Pero el Estado ciertamente no es lo que uno dice, bueno, es el gobierno, es el Estado, no, ¿verdad? Ya hemos dicho que no es así, ¿verdad? Nosotros también somos parte del Estado como población. Pero hablando del gobierno, es decir, ¿quiénes son los que nos gobiernan o quiénes son los que administran? Entonces aquí viene la idea de la cosa pública, ¿no? Es decir, ¿quiénes son los que gobiernan y administran? Entonces nos ponemos de acuerdo y decimos, hay varios niveles de administración del Estado. Ah, qué interesante, ¿no? Hay varios niveles de administración del Estado. ¿Qué tipo de administración? Es administración pública. ¿No es así? Entonces hablamos, hay varios niveles de administración pública del Estado. ¿Cuáles son? El nivel central, ¿no? De la administración pública, que está a la cabeza del órgano ejecutivo del Estado plurinacional. ¿No es así? Luego tenemos el nivel, ¿no? De administración de gobiernos locales. ¿Cuáles son? Ahí tenemos el gobierno autónomo departamental, el gobierno autónomo municipal, el gobierno autónomo regional, el gobierno autónomo indígena, originario y campesino. Estos son gobiernos locales, es decir, el nivel de la administración pública local, ¿no? Las ONGs, en su terminología y su jerga que utilizan, tecnocráticamente denominan gobiernos subnacionales.
Yo dije que esa es una denominación inapropiada, peyorativa, que no condice con lo que académicamente son estas entidades territoriales autónomas. ¿No es así? Son gobiernos locales. Bien, entonces ya nos damos cuenta que sí, el Estado se gobierna así, ¿no? Se administra así. Entonces hay varios niveles de administración pública. ¿No es así? Entonces, cuando hablamos de la personalidad del Estado, tenemos que hablar con esa comprensión, con esa dimensión de lo que es el Estado, ¿no? No puedes pensar, el nivel central del gobierno tiene personalidad nada más. No, señores, ¿no? Todo el Estado como tal, en todos sus niveles de la administración, tiene personalidad pública, ¿no? ¿Cómo es eso? Seguramente dice por ahí. Por ejemplo, una entidad territorial autónoma determinada tiene su personalidad jurídica, ¿no es así? Un gobierno autónomo departamental tiene su personalidad jurídica en virtud de la Constitución y la ley, ¿no? El gobierno autónomo municipal tiene su personalidad jurídica. El gobierno autónomo regional tiene su personalidad jurídica. El gobierno indígena originario campesino tiene su personalidad jurídica. ¿No es así? En el Código Civil boliviano vigente, ¿no? También se habla de que la personalidad del Estado, ¿no? El Código Civil habla de la personalidad del Estado, ¿no es así? Y al Estado lo entienden las municipalidades, las universidades, así, pero es un código de la época aquella, ¿no? En algún momento se tendrá que modificar o modernizar nuestro Código Civil, ¿no? Creo que ese es el proyecto. Los grandes maestros civilistas se tendrán que juntar, ¿no? Porque tener grandes maestros civilistas en nuestro país, ¿no? Entonces, de ahí que el artículo 52 del Código Civil de Bolivia, de alguna manera va a tener que ser modificada, ampliada o corregida, ¿no? Pero no obstante, está bien claro el artículo 52 del Código Civil, ¿no? Cuando dice que el Estado es, ¿no? La administración pública tiene su personalidad, ¿no? Pero lo importante es que tiene una personalidad pública, una personalidad colectiva. La universidad también es una persona de derecho público, tiene en virtud de la Constitución y la ley su personalidad, ¿no? Tiene su personalidad jurídica la universidad. Todo el sistema de la universidad pública, ¿no? Que hoy en día está siendo vapuleada por el tema de los dirigentes dinosaurios que había habido en la universidad, ¿no? Qué increíble, qué vergüenza, ¿no? Pero bueno, seguramente ya las autoridades tomarán cartas en el asunto, como se dice, para lavar la imagen no solamente de la UNSA, sino de todo el sistema de la universidad pública. ¿No es así? Bueno, aprovechamos como comentario esa partecita. Entonces, estamos hablando de que el Estado tiene personalidad jurídica, ¿no? Pero como dice el artículo 52 del Código Civil, es una persona colectiva, una persona colectiva. ¿Qué quiere decir esto? No es individual, no, es una persona colectiva. Entonces ya estamos hablando de categorización de las personas, de tipos de personas, ¿no les parece? Ustedes en Introducción al Derecho han debido hablar del maestro Savigny, en Introducción al Derecho se habla harto de aquello y también en Derecho Romano, ¿no? Porque han debido mencionar sus maestros ahí sobre las personas jurídicas, ¿no? Y cómo se denominan a veces también estas personas jurídicas, ¿no? Porque en la teoría, la doctrina, cuando se habla de las personas colectivas, se habla como si fuesen personas abstractas, si mal no recuerdo, como dice Colmeiro, ¿no? También algunos llaman a las personas colectivas o jurídicas, ¿no? Como personas ficticias o artificiales, ¿no?
productor, dicen, de la creación del legislador, ¿no? Bueno, hay una serie de denominaciones que se ha dado en la teoría, ¿no? Pues dicen que son personas incorporales, morales y místicas, ¿no? Bueno, pero para entender esto de las clases de personas es importante revisar lo que dice nuestro amigo, el gran maestro Savigny, ¿no? Que pertenece a la escuela historicista, ¿no? El maestro Savigny. Él es el fundador, además de la escuela historicista, en la teoría y la doctrina del derecho, ¿no? El maestro Savigny nos habla de dos tipos de personas, ¿no? Por un lado nos habla de las personas de existencia necesaria, ¿no? Y de las personas de existencia posible. O sea, son dos clases, según el maestro Savigny, ¿no? Ahí dice que cuando se habla de las personas jurídicas o colectivas, ¿no? Esta de personas colectivas también se la debe al maestro Morales Guillén, ¿no? Bueno, esto hablamos más adelante. Cuando se habla de las personas jurídicas, el maestro Savigny es decir, clasifica en dos tipos de personas, ¿no? Dos tipos de personas colectivas, ¿no? Las que serían las personas colectivas de existencia necesaria y las personas colectivas de existencia posible, ¿no? Esto es entendible toda vez de que entre las personas de existencia necesaria para él, ¿no? Sería el Estado. El Estado, así entendiéndose con todos sus elementos, con todos sus niveles de administración, como hemos hablado hace un momento, ¿no? El Estado. El Estado es una persona colectiva o jurídica de existencia necesaria, como dice Savigny. Al decir necesaria, quiere decir el que no se puede prescindir, ¿no? Del Estado como persona jurídica y colectiva, ¿no? O viceversa, no se puede prescindir del carácter de personas individuales o colectivas del Estado, no se puede, ¿verdad? Es algo inherente al Estado la personalidad jurídica o colectiva del Estado, es algo inherente, indivisible, como se podría analizar a partir de lo que dice el gran maestro Savigny, ¿no? Cuando dice que, ¿no? Entre las personas de existencia necesaria, entre las personas colectivas, ¿no? O jurídicas de existencia necesaria, está el Estado, ¿no? Luego nos menciona también a los municipios. Desde luego que hay que hablar de las universidades también. El maestro Pablo de Hermisaki incorpora ahí también a la Iglesia Católica, ¿no? Como que sería una persona jurídica de existencia necesaria, ¿no? Pero aunque nuestro Estado es laico, ya sabemos, ¿no? En virtud de la nueva Constitución, tal vez. Pero bueno, habría que entender que la Iglesia Católica es una persona colectiva también. ¿Será de derecho público o de derecho privado? ¿No? La interrogante. Bueno, el papado es un Estado, ¿no es así? Por lo tanto, sería un sujeto de derecho público, ¿no? ¿No es así? Porque la Iglesia Católica es parte del papado, ¿no? ¿No es así? Entonces, es nomás parte del papado, del Estado del Vaticano, ¿no? Bueno, y otras instituciones públicas, ¿no? Que tienen personalidad jurídica, como os mencioné hace un momento, ¿no? Las universidades, por ejemplo, ¿no? Luego las entidades descentralizadas, autónomas que hay en el Estado, ¿no? Es decir, también tienen su propia personalidad jurídica, ¿no? Son personas colectivas, tienen su propia personalidad jurídica, como por ejemplo la autoridad jurisdiccional de administración minera, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ASFI también tiene su personalidad jurídica, ¿no? ¿No es así? Entonces, como ejemplo, entre las personas de existencia posible, según el maestro Savigny, entre las personas de existencia posible, son aquellas que pueden ser objeto o susceptibles de creación por parte, ¿no? De una persona, de varias personas o por la reunión de personas, ¿no? Son las personas colectivas o jurídicas de existencia posible. En nuestra jerga podríamos decir como puede ser, ¿no? Puede ser. Por ejemplo, ahí tenemos a las
fundaciones que ustedes saben persiguen fines sin lucro, ¿no? Las fundaciones se constituyen sin perseguir fines de lucro, eso dice la legislación, ¿no? Entonces ahí tendríamos las fundaciones, ¿no? Luego tendríamos a las asociaciones, ¿no? Asociaciones que de acuerdo al derecho el comercial, por ejemplo, se pueden constituir asociaciones, ¿no? De carácter económico, fundamentalmente, ¿no? Ya persiguen fines de lucro, ¿no? De la misma manera que podemos hablar de las corporaciones, ¿no? Es decir, la convergencia o de varias organizaciones, ¿no? De carácter colectivo que pueden formar una corporación, ¿no? Las corporaciones, porque del mismo modo que también persigue fines de lucro, ¿no? Entonces, esta existencia de estas personas no puede darse de manera automática, ¿no? No pueden darse, aunque la Constitución Política del Estado garantiza la libre asociación. ¿No es así? La Constitución Política del Estado garantiza, tutela el derecho a la libre asociación. ¿No es así? Es un derecho constitucional. Pero así por así no se puede, es decir, constituir. El Estado es el que tutela, ¿no? La manera de cómo deben constituirse, ¿no? Estas asociaciones, corporaciones, fundaciones. Y así lo reconoce la ley, ¿no? Tiene que estar autorizada por la ley para su funcionamiento, su constitución, ¿no? Eso está en el Código Civil también. Ustedes pueden revisar el artículo que hemos mencionado hace un momento, ¿no? El artículo 52. ¿No es así? Bien. Entonces, el Estado tiene personalidad jurídica, ¿no? El Estado como tal para gobernar y administrar, es decir, tiene niveles que hacen posible una administración pública, nivel central y el nivel de los gobiernos locales. Estos tienen su personalidad jurídica, de la misma manera que aquellas otras instituciones autónomas, independientes, descentralizadas, también, ¿verdad?, tienen su personalidad jurídica, ¿no? Ya hemos dicho, por ejemplo, la UNSA tiene su personalidad jurídica. ¿Es así? En virtud de la ley, en virtud de la Constitución, ¿no? Sobre este aspecto vamos a hacer el día miércoles una actividad de aula virtual sobre dónde se realizan los trámites de la Constitución, por ejemplo, de las asociaciones, fundaciones, corporaciones, etcétera, ¿no ve? Es parte de la temática. Ahora bien, entonces, hasta aquí queda claro, ¿no?, sobre la personalidad del Estado. Y si hablamos del Estado, estamos hablando de la administración pública. Si hablamos de la administración pública, estamos hablando de los diferentes niveles de la administración pública, ¿verdad? Esto es lo que se dice en la ley y en la teoría. Ahora bien, en la teoría, en la doctrina, han habido disquisiciones de carácter, bueno, valga la tautología, de carácter teórico doctrinario, ¿no? Si el Estado tiene o no tiene personalidad, ¿no? Si el Estado es una persona jurídica ficticia, moral, necesaria, de existencia necesaria, etcétera, ¿no? Pero tal vez entre estas disquisiciones, ¿no?, teóricas, doctrinarias, la que más llama la atención es cuando se habla de la famosa teoría de la doble personalidad del Estado. Aunque esta teoría ya es vetusta, está quedando en el olvido. Ya saben que el derecho también es dinámico, ¿no? Por más que se diga de que el derecho debe asegurar la estabilidad de la norma, del derecho, no es así, pero hay que tomar en cuenta que el mundo está cambiando, ¿no? Día que pasa, es decir, la ciencia, la tecnología está avanzando. Día que pasa, es decir, entran en crisis viejos paradigmas, aparecen nuevos paradigmas, ¿no?
día que pasa, como que estamos viendo ahora, por ejemplo, estaríamos más o menos en transición de un mundo unipolar a un mundo multipolar como consecuencia de la guerra de la OTAN contra el pueblo de Rusia, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Entonces estaríamos transitando los umbrales de un nuevo orden mundial. Y esto, desde luego, que va a repercutir, ¿no?, en el derecho internacional público y privado, va a repercutir en las legislaciones, ¿no?, es decir, de los países, de los estados, ¿no? Entonces, ese es el derecho, ¿no? Va avanzando también dinámicamente. De ahí es que se habla hoy en día, por ejemplo, del famoso derecho transnacional. El derecho nacional, según creen, que ya ha desaparecido, ¿no? Al igual que la soberanía de un determinado Estado, ya está como que subordinado, sometido a lo que dicen los intereses o voluntades de las grandes potencias y superpotencias, que son los que establecen las normas y principios del derecho internacional, ¿no? Hay algo que se critica, por ejemplo, en nuestro medio, es parte de la transnacionalización de nuestro derecho. Sería, esto está en tela de debate, ¿no? No estoy afirmando, es o no está parte del debate con lo que dice el artículo 410 del bloque de la constitucionalidad, ¿no? Ustedes, vean ustedes la Constitución Política del Estado, que algunos dicen que este artículo subordina nuestra Constitución al derecho transnacional, ¿no? Bueno, está apasionante el debate, ¿no? Pero hay que debatir, hay que participar, pero no podemos negar que el mundo entero está cambiando, ¿no? Está cambiando. De ahí que hay algunos lugares del planeta que se resisten a esta situación y entonces asumen una posición nacionalista, ¿no? El nacionalismo puede volver a emerger nuevamente, no solamente en Europa, sino en otros países también, ¿no? Es una manera de resistencia frente a la nueva realidad en la que las potencias, superpotencias van a establecer un nuevo orden mundial, que desde luego van a imponernos, ¿no? Bueno, veremos eso. Entonces, esta teoría de la doble personalidad del Estado como que queda en el pasado, ¿no? Pero es interesante saber cómo se entiende la teoría de la doble personalidad del Estado. La teoría de la doble personalidad del Estado se entendía en el sentido de que el Estado, ¿no?, como tal, ¿no?, como persona jurídica o colectiva, tiene la cualidad de ser sujeto de derecho público y también sujeto de derecho privado, ¿no? Entonces, ahí es donde estribaría, ¿no?, su carácter de doble personalidad del Estado. Se dice que el Estado, siendo una persona jurídica, ¿no?, colectiva, de derecho público, se desdobla, dice, ¿no?, desdobla su personalidad hacia el campo del derecho privado, ¿no? De tal manera que el Estado, como sujeto de derecho privado, también, dice, ¿no?, puede actuar, ¿no?, en el campo del derecho privado o realizar actos administrativos sobre la base, ¿no?, de la administración y disposición de aquellos bienes privados del Estado. Y para aquello aplica la normativa del Código Civil. Eso se dice, ¿no? O la normativa del derecho privado, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, esa sería la teoría de la doble personalidad del Estado, ¿no?, que tendría, ¿no?, que el Estado, si bien el Estado es una persona de derecho público, una persona colectiva de derecho público, es decir, este Estado, después de ser sujeto de derecho público, también puede ser sujeto de derecho privado, o también puede actuar en el campo del derecho privado en situaciones de administración y disposición de aquellos bienes privados del Estado o de la administración, ¿no? Bueno, como les dije, esta teoría como que ya fue parte del pasado, pero es importante referirse porque como que pueden haber ahí también partidarios, ¿no? Porque actualmente, es decir,
se entiende que el sujeto Estado, el Estado, ¿no? Tiene un conjunto de cualidades jurídicas, ¿no? De tal manera que le permite actuar en todos los ámbitos del derecho público y del derecho privado, y que por eso no puede hablarse de dos tipos de Estado o de doble personalidad del Estado, sino que se trata solamente de una sola persona jurídica. Es decir, el Estado es una sola persona jurídica, una sola persona colectiva, pero que tiene esas cualidades jurídicas de poder actuar en el campo del derecho público, así también como en el campo del derecho privado. ¿No? Reitero, en el campo del derecho privado, cuando se trata de la administración, disposición de aquellos bienes propios que le pertenecen al Estado y a la administración. Y también cuando se trata de, decir, de llevar adelante, es decir, el desarrollo, el cumplimiento de obligaciones de carácter civil. ¿Verdad? ¿No es así? Bien. Entonces, no por esta situación se dice, ¿no?, que el Estado va a dividirse, ¿no?, en dos personas. Entonces, si el Estado va a actuar en el campo del derecho laboral, en el campo del derecho civil, en el campo del derecho comercial, por decir, ¿no? No por eso el Estado va a tener tres personalidades, cuatro personalidades. Es algo ilógico, algo que no correspondería a la realidad. Estamos hablando del Estado, de una sola persona jurídica, pero como tal tiene un conjunto de cualidades que le hacen posible que pueda actuar en los campos del derecho privado como en el campo del derecho público, ¿verdad? De tal manera que se trata solamente de una persona, ¿no? Esto, lo que acabamos de afirmar, más o menos tiene que ver con el razonamiento que asume uno de los tratadistas muy famosos en América Latina, ¿no? Un tratadista argentino, cual es don Agustín Gordillo, ¿no? Porque él dice, ¿no? Es decir, lo que acabamos de decir, ¿no? Aunque agrega, dice, ¿no? Es decir, no se puede dividir la personalidad del Estado, ni puede multiplicarse, ¿no? No se trata de un solo sujeto que puede actuar, ya sea, ¿no?, en el campo del derecho comercial, laboral, civil, administrativo, penal, etcétera, etcétera, ¿no? El Estado, es decir, puede ejercer sus derechos y obligaciones en todos los ámbitos del derecho. Esto es lo importante, ¿no? Bien, entonces, nosotros vamos a asumir aquello que dice Agustín Gordillo, ¿no? Se trata de una sola persona, el Estado es una sola persona, y por lo tanto tiene un conjunto de cualidades para poder actuar en todos los ámbitos del derecho privado y del derecho público, conforme a la Constitución y a la ley, siempre conforme a la Constitución y a la ley. Ese es el límite, ¿es así? Ese es el freno. Bien, la personalidad entonces pública del Estado ya está aclarado, ¿no? Pero hay que hablar de algo más. Hemos hablado de las cualidades del Estado del derecho, perdón, del Estado, ¿no? Sí, sí, aquellas características, aquellas peculiaridades, ¿no? Aquellas propiedades de carácter jurídico que tiene el Estado, ¿no? Sí, el Estado, por ejemplo, se dice que el Estado tiene la idoneidad para poder organizarse. Imagínese concebir un Estado que no tenga la capacidad de organizarse. Desde luego que sí, un Estado tiene la idoneidad para poder organizarse. ¿Cómo? Ustedes dirán. Ahí está. Hemos hecho una actividad de aula virtual con ustedes del Decreto Supremo 29894. ¿No es así? ¿Qué hace ahí? El órgano ejecutivo del Estado plurinacional se organiza, ¿verdad? Establece el número de los ministerios, viceministerios, las direcciones generales, ¿verdad? Además señala cuáles son las competencias, las atribuciones. Nos habla además de la jerarquía, ¿no?, de los actos administrativos. Nos habla además de la manera
cómo se debe proceder para elaborar un proyecto de decreto supremo, un proyecto o anteproyecto de ley. ¿No es así? Entonces, el Estado tiene, en virtud de la Constitución, de la ley, ¿no?, la capacidad de organizarse, ¿no? Esto es muy importante. Desde luego que el gobierno del Estado asume esta medida, ¿no?, hablando ya de una manera más específica. ¿Qué tal si viene otro gobierno y emite otro decreto supremo sobre la forma de organización que asume, ¿no?, como órgano ejecutivo del Estado? ¿Qué les parece? ¿No? ¿No es así? Y un poco en el sentido amplio de la palabra, hablando de las entidades territoriales autónomas de la misma manera, tienen capacidad para organizarse, ¿no? Ellos también pueden, ¿no?, es decir, determinar cuántas secretarías puede haber en el gobierno autónomo, municipal, departamental, etcétera, ¿no? ¿Cuántos, no? ¿Cuántas direcciones puede haber? También ellos tienen la capacidad de poder establecer, ¿no?, su forma de organización. Y la Constitución y la ley les facultan. ¿No es así? ¿Por qué? Porque las entidades territoriales autónomas también son parte del Estado. ¿No es así? Hemos dicho eso, ¿no? De ahí que la ley marco de autonomía, la Constitución habla de los famosos estatutos, ¿no? Los gobiernos autónomos departamentales hablan de las famosas cartas. ¿No es así? Entonces, ahí está lo que acabamos de decir, ¿no? Sí, la capacidad de poder organizar, porque también son parte del Estado, ¿no? ¿No es así? Entonces, esto es lo fundamental, pero también, es decir, tienen la capacidad, ¿no?, en virtud de la Constitución, a la ley, tienen la capacidad para poder ejercer sus atribuciones, ¿no? Esto ya es parte de la teoría de la doctrina. Uno dice, pero ¿cuáles son esas atribuciones? Vamos a decir, por ejemplo, tiene la potestad de mando, la potestad imperativa o de mando, ¿no? Mando, mandar, ordenar, regir, ¿no?, instruir. ¿Mm? Eso es lo que hace en realidad el Estado, ¿no es así? La administración pública hace eso, ¿no? Tiene esa potestad, esa facultad, ¿no?, de poder mandar, ordenar, regir. Y hemos hablado que es la administración en un principio, ¿no es así? ¿Verdad? Entonces, tiene esa capacidad para poder, ¿qué? Para poder mandar, ordenar, ¿no? Esto es lo fundamental en la administración pública, ¿no? O sea, puede ordenar. Y si alguien no quiere cumplir lo que ordena, entonces viene pues la fuerza pública para hacer cumplir lo que la administración pública ordena, porque la administración pública es un instrumento del Estado, ¿no? ¿No? Y además nos puede imponer las sanciones si es que el caso amerita, ¿no es así? ¿Verdad? Si no cumplimos puntualmente con el pago de nuestros impuestos, sanciones, ¿no es así? ¿Verdad? Si nos pasamos luz roja, sanciones, ¿no les parece? Si construimos una edificación sin cumplir con las normas de la edificación, ¿no?, de la misma manera, sanciones, hasta te pueden demoler la edificación, ¿no te parece? ¿No? O sea, la administración pública tiene, ¿no?, esa capacidad de ejercitar atribuciones de carácter coercitivo, nos puede sancionar, ¿no? Aunque en la teoría de doctrinas dice, bueno, se llaman medidas correctivas, ¿no? Hablando esto respecto a la población, a la comunidad, a los administrados, se llaman medidas de carácter correctivo, corregir para que las cosas estén conforme a derecho, ¿no? Y cuando, es decir, se refiere a los funcionarios públicos, pues también los servidores públicos no pueden cumplir con la norma, ¿no? Pueden infringir, quién sabe, ¿no? Entonces se establece, ¿no?, las normas disciplinarias, y ahí tenemos los castigos, ¿no? Lo que establece la ley SAPO, el Estatuto Funcionario Público, etc. Pues tiene el Estado esa potestad de poder mandar, ordenar, ¿no?, instruir, regir, etc. Que no cumple,
¿verdad? Ya vienen las sanciones, ¿no? En este caso, refiriéndose a la población, a los administrados, se refiere como medidas correctivas. Y cuando se refiere a los administrativos, los funcionarios públicos, se refiere a las medidas de carácter disciplinario, proceso sumario informativo, llamadas de atención, descuentos, ¿no? Hasta la destitución, ¿no? Bien, entonces, a eso se llama la potestad imperativa o de mando, ¿no? ¿No es así? Ahora, hay otra de las potestades que también es muy importante que tenemos que ver, la potestad ejecutiva. Esto se refiere, ¿no?, a la cualidad de poder decidir y hacer cumplir lo que se decide, ¿no? Cuando hablamos de la potestad ejecutiva, es algo que la teoría, la doctrina, la ley y la constitución reconocen al Estado y a la administración pública para poder ejercitar la potestad ejecutiva. Potestad ejecutiva que se refiere al aspecto de la decisión que asume la autoridad, ¿no? Y la manera de cómo va a hacer cumplir esa decisión asumida por la autoridad. ¿Es así? Por eso se llama autoridad ejecutiva. Hablando del Estado, el órgano ejecutivo, ¿no? La máxima autoridad es el presidente constitucional. Hablando de una de las entidades de los gobiernos locales, ¿no? Es decir, el alcalde tiene potestad ejecutiva, ¿no?, de asumir decisiones y hacer cumplir las decisiones. ¿No les parece? ¿No? Entonces, esto es, decide y ejecuta, ¿verdad? Y puede también darse lugar aquí, ¿no?, la sanción, ¿no? Puede darse la sanción. ¿Qué tal? Decide, ejecuta. ¿Y quién se resiste? ¿No? Caso de una demolición, se resisten a la demolición, entonces sancionan, ¿no ve? Esta potestad ejecutiva no necesita para materializarse de la concurrencia de ninguna otra autoridad, ¿no?, ya sea del nivel central, ya sea del órgano judicial, ya sea del órgano legislativo, ¿no? La Constitución y la ley establece cuáles son las facultades de carácter ejecutivo de las autoridades o máximas autoridades ejecutivas. Por lo tanto, no necesita, ¿no?, es decir, de la opinión, de la autorización, ¿no?, o el visto bueno de alguna otra autoridad, ¿no? Por eso dice, esta autoridad se ejerce de manera autónoma, ¿no? Pero hay excepciones. Por ejemplo, una autoridad ejecutiva administrativa no puede ordenar el allanamiento de un domicilio, ¿no? Porque el derecho a la morada, el derecho del domicilio está garantizada por la Constitución. Por lo tanto, tiene que tramitar la autorización judicial para poder allanar ese domicilio y hacer cumplir una decisión de carácter administrativo. ¿Es así? Aquí uno ve cómo es que los derechos y garantías constitucionales, es decir, deben garantizarse también. No es nomás que sea cual fuese la autoridad ejecutiva de una entidad o institución pública o de la administración, pueda de manera, es decir, discrecional, ¿no?, es decir, ordenar el allanamiento de un domicilio. No se puede hacer eso. Por ejemplo, en ese caso, necesita sí la autorización, ¿no?, de la autoridad competente, que, es decir, autorice el allanamiento para hacer cumplir una decisión administrativa, ¿no? Esto es lo importante, ¿no? Pero como también puede darse lugar a que la Constitución, la ley faculta, ¿no?, que la autoridad ejecutiva, ¿no?, es decir, para hacer cumplir su decisión, también puede recurrir al auxilio de la fuerza pública, ¿no? Es para hacer cumplir, es decir, ¿no?, la decisión que ha asumido la autoridad ejecutiva, es la potestad ejecutiva, ¿no? Nos puede también pedir el auxilio de la, ¿no?, de la fuerza pública. Y eso está establecido en la Constitución. ¿No es así? Bueno, eso como ejemplo. Por lo tanto, no hay discrecionalidad del ejercicio de la potestad ejecutiva, como verán ustedes, ¿no? Entonces, siempre es con arreglo a la Constitución, con arreglo a las leyes que rigen el país. Por otra parte, lo último, nos vamos con esto. Se trata de la potestad reglamentaria, ¿no? La potestad reglamentaria. ¿Qué quiere decir esto?
que la administración pública tiene la capacidad de ejercer, ¿no?, esta potestad o capacidad, si vale la tautología, para poder reglamentar, ¿no?, el cumplimiento de una ley o de una norma. Aquí hay un principio que hay que observar. Cuando se habla de la potestad reglamentaria, en modo alguno, de ninguna manera, al ejercer la reglamentación se puede contravenir la ley o la norma superior o a la Constitución. Lo que se debe hacer es adecuar, facilitar, ¿no?, el cumplimiento de aquella norma, ¿no? Hacer de que sea más entendible, ¿no?, más viable el cumplimiento de una norma superior. Por lo tanto, la reglamentación de ninguna manera puede ir en contra de una ley ni en contra de la Constitución o las normas superiores, ¿verdad? No puede modificar ni alterar. Lo que tiene la reglamentación es facilitar el cumplimiento de una norma superior. No puede contravenir. Este es algo importante que hay que tomar porque sucede a veces que hay que reglamentar. Piensan que al reglamentar, ¿no?, se puede contrariar a la norma, se puede modificar, se puede burlar, se puede eludir el cumplimiento de lo que dice la normativa superior. ¿No es así? Entonces, es algo muy importante que tenemos que entender. El ejercicio de la potestad reglamentaria de ninguna manera puede contrariar a una norma superior. No puede hacerlo. Entre la norma superior hablemos jerárquicamente, pues una resolución administrativa, una resolución ministerial, biministerial, multiministerial, un decreto supremo, una resolución suprema no puede hacer. Y peor si contradice a la Constitución, ¿no? No lo puede hacer. Esto es lo fundamental que nosotros debemos entender, jóvenes del Estado plurinacional. De tal manera que aquí nos vamos a quedar. Nuevamente mis recomendaciones cuando hacemos actividad de aula virtual. Jóvenes, ya les dije, aquellos que dicen que no están en la lista, no están en el registro, apersónense a sistemas, resuelvan sus problemas, por favor. El docente no resuelve ese tipo de problemas, ¿de acuerdo? 1, 2. Ustedes también apersónense a sistemas o no sé, asesórense bien, ¿sí?, cómo van a hacer uso de la plataforma institucional de la carrera de Derecho. Eso ya escapa a mi competencia, ya les han dado clases, han dado formaciones. Entonces, ustedes asesórense, porque lo que yo hago es cumplir la normativa establecida por la dirección, por la facultad. Si yo hago actividad de aula virtual, como lo hacen algunos docentes también, eso no implica que yo tenga que enseñar a cada uno cómo se entra a la página, cómo se crea la clave, cómo se puede decir, desarrollar el tema, cómo sale.